Muy buenas noches, compañeros. Hoy vamos a hablar sobre un artículo que fue publicado en Radiology por la Sociedad Norteamericana de Radiología en el año pasado, 2019, que viene a acotación de un sistema de aprendizaje profundo para el diagnóstico por radiografía de tórax en el departamento de emergencias. Esto fue el título, digamos, ¿no?, en inglés con sus autores, y fue un estudio en un solo centro en Seúl, la capital de Corea del Sur. A modo introductorio, mencionan que en los Estados Unidos, en el año 2015, a modo de referencia estadística, se demostró que 137 millones de individuos consultaron a la sala de emergencias en algún momento durante el año. Y bueno, de todas las entidades patológicas que fueron el motivo de la consulta, las enfermedades respiratorias fue la segunda causa de diagnóstico, donde el 9,8% respondían a este grupo de patologías. La radiografía de tórax es, en este contexto, la primera línea de valoración para muchas entidades torácicas, donde también mencionan que de 1994 hasta el 2014 ha habido un aumento del uso de la radiografía de tórax en la sala de emergencias de un 81%. O sea que hay una tendencia de cada vez más dependencia en la sala de emergencias, al menos según la estadística que estaban empleando ahí, de la radiografía de tórax, ¿no?, para empleo de diferentes digamos, patologías y síndromes de carácter agudo. Entonces también mencionan que, bueno, hay un rendimiento subóptimo de la interpretación de la radiografía en el apartamento de emergencias. El Colegio Americano de Radiología recomiendan que debe haber radiólogos calificados o expertos disponibles para interpretar todas las radiografías en la sala de emergencias. Pero en la práctica esto no es una realidad. En el medio de los Estados Unidos declaran ahí que, bueno, el 73% de las unidades de diagnóstico por imágenes académicos, no estamos hablando de todos los centros públicos y privados, sino que netamente los que son digamos, de contexto académico, en hospital, escuela, etcétera, no tienen cobertura nocturna de personal, staff, empleado, sino que, bueno, normalmente este trabajo se realiza por médicos en formación, radiólogos en formación, perdón, donde están planteando la posibilidad de aumentar o optimizar el rendimiento de los médicos radiólogos presentes en la sala de emergencias con un sistema de aprendizaje profundo. Entonces, bueno, este, digamos, algoritmo de aprendizaje profundo que intenta aumentar el rendimiento de los radiólogos en formación digamos, están abordando el diagnóstico a partir de la radiografía de tórax. Este algoritmo y su rendimiento tiene que ser validado en un contexto clínico para lograr una implementación clínica primero, donde el objetivo del presente estudio es evaluar este rendimiento del algoritmo de aprendizaje profundo en las radiografías de tórax con anormalidades que fueron clasificadas como clínicamente significativos, siempre hablando del contexto de la sala de emergencias. Es un estudio retrospectivo de un centro de atención terciaria en Seúl, Corea del Sur, y incluyó un total de 1.135 pacientes. Usaron un algoritmo que fue diseñado para clasificar las radiografías de tórax en 4 grupos de patologías, donde el algoritmo, el software lo clasificaba en malignidad pulmonar, tuberculosis pulmonar activa, neumonía y neumotórax. Eso es para lo que fue diseñado este algoritmo originalmente. El algoritmo había sido diseñado usando más de 54.000 radiografías de tórax normales y digamos, 35.613 radiografías de tórax con enfermedad torácica prominente. Donde lo que hace, lo vamos a ver después, es que sobrepone un mapa de color sobre la topografía
de la lesión para aumentar entonces la sensibilidad de la lectura después. Entonces, este método de por sí, así tal cual como es el método del algoritmo, tiene una sensibilidad que ellos lo valoraron a 95% y, digamos, especificidad de 75%. Estamos hablando del diseño en sí del algoritmo, no de este estudio, sino lo que previamente tenía de características, ¿no? Este programa. Si nosotros ponemos el punto de corte en la especificidad, que bueno, recordando un poco de estadística, tenemos el punto de corte de la sensibilidad y la especificidad. Si queremos optar por el punto de corte de la sensibilidad, lo que estamos primando es por, bueno, descartar, digamos, ¿no? La parte acá o sea, la mayor sensibilidad se da en este punto A, pero especificidad es menor, donde tenemos mucho más falsos positivos. Pero si nuestro punto de corte estadístico es el punto B, acá tenemos una sensibilidad menor, pero una especificidad más alta, donde tenemos más falsos negativos. Por ende, muchas veces en la bibliografía vemos esto, el cutoff o el punto de corte. Y vamos a referirnos constantemente a eso. Entonces, cuando usamos un punto de corte de la especificidad alta, este mismo método del algoritmo tiene una sensibilidad ligeramente menor, de 95 bajo 92, pero la especificidad es mucho más alta, en 95%. Algunos conceptos de estadística, solo como para repasar, la sensibilidad ya lo sabemos, pero es como decir, sabemos que un paciente, realmente lo sabemos, por un estudio de estándar de oro, sabemos que tiene la enfermedad. ¿Qué sería la probabilidad de que la prueba muestre que mi paciente lo tenga? Eso siempre habla de la sensibilidad, ¿no? Y acá lo que estamos hablando de los falsos negativos es lo que queremos evitar. Entonces, la especificidad es cuando yo sé, realmente lo sé, por un estudio de estándar de oro, que el paciente no tiene la enfermedad. ¿Cuál sería la probabilidad de que la prueba muestre que mi paciente no lo tenga? Donde el punto predictivo positivo, o el valor predictivo positivo, es diferente, ¿no? Presta esa confusión, pero digamos, como para conceptualizarlo, vi útil incluir este de una bibliografía externa. Es cuando nosotros tenemos un resultado positivo en el valor predictivo positivo, tenemos un resultado positivo de digamos, en un resultado de tamizaje, y qué sería la probabilidad de que mi paciente realmente tiene esta enfermedad, donde la inversa sería para el valor predictivo negativo, donde recibo un resultado negativo, qué sería la probabilidad de que mi paciente realmente no tenga esta enfermedad. Y tiene que ver con otros factores demográficos y de la prevalencia misma de la enfermedad, y no solamente las características de la examinación en sí. Bueno, entonces, siguiendo, los criterios de inclusión y exclusión fueron, bueno, de inclusión, una radiografía, o sea, haber sido sometido a una examinación por radiografía de tórax en la sala de emergencias en el periodo que, digamos, fue el del estudio, del 1 de enero hasta el último de marzo del año 2017. Y criterios de exclusión fue, bueno, el haber tenido una radiografía de tórax previa, donde esto, digamos, contribuiría a un sesgo de interpretación por haber tenido una radiografía previa que se podía usar para controlar, y querían excluir ese factor. Esto fue, digamos, la distribución de los pacientes que tienen hallazgos anormales, donde, bueno, por lejos fueron las entidades parenquimatosas, lideradas por la neumonía en primer lugar, que digamos fueron las más prevalentes en, en la valoración. Después, bueno, lo que es edema pulmonar, infiltración parenquimatosa con naturaleza indeterminada, nódulos, masas, tuberculosis, que solamente tenía sospecha de radiografía. Después, más adelante, bueno, mencionan un poco más abajo, donde tenían una confirmación de la tuberculosis. Cáncer, metástasis, bulla gigante, enfermedades pleurales como lo que es el derrame pleural, neumotórax, otras enfermedades que serían las mediastínicas, cardiomegalia clínicamente significativo, el síndrome aórtico agudo, masa mediastínica, después otras entidades como la fractura de costilla, obstrucción del intestino delgado y escoliosis, siendo que incluyeron también lo que es la parte superior del abdomen, ¿no? Acá directamente hablando de algunas imágenes que ilustran, digamos, los puntos que quieren comprobar. Acá tenemos en primer lugar una serie de imágenes que, bueno, fue de un hombre de 65 años que tenía una neumonía. Él presentó a la sala de emergencias con fiebre y tos.
La primera radiografía posterior anterior muestra un área de focal de opacidad aumentada. Justo es yuxtafrénico, lo podemos observar acá señalizado por las flechas negras. Bueno, esta radiografía fue inicialmente malinterpretada como normal por el radiólogo residente de radiología que estaba de turno en esa guardia, donde se mostró después en la tomografía que bueno, hay una consolidación acá, digamos, como bordes irregulares sobre el lóbulo inferior derecho del pulmón derecho, ¿no? Entonces, esto es sugestivo de neumonía. Y bueno, donde después, con el uso del aprendizaje profundo y el mapa de calor, se muestra que, bueno, este programa logró detectar la lesión y esto obviamente aumentó la probabilidad de que el residente también observando el mapa de color después pudo correlacionar y sí, pudo diagnosticar esta neumonía a partir de la misma placa de tórax. Acá en la imagen 3 del artículo es el hombre de 19 años de edad que tenía un neumotórax que bueno, tenía dolor torácico, tenía disnea. Y acá se ve, digamos, una radiografía de tórax que tiene un neumotórax en el hemitórax izquierdo, que es analizado por las flechas. La radiografía fue interpretada como normal sobre el curso de la guardia, donde el residente de radiología estaba valorando la radiografía. Bueno, lo valoró como normal. La tomografía muestra el neumotórax analizado por el asterisco y donde este área digamos, neumotórax, el hemitórax izquierdo, fue señalizado por el mapa de color y bueno, digamos, eso hizo posible que el médico residente, después de valorar el mapa de color, diagnosticara dicha lesión antes obviada. Acá tenemos una lesión mucho más obvia, pero bueno, están comprobando otro punto acá. Este es un hombre de 37 años con edema pulmonar que presentó con disnea al departamento de emergencias, donde la placa de tórax muestra, bueno, sí, un área de consolidación bilateral moteada, señalizada por las flechas. Y bueno, acá en donde la tomografía muestra consolidaciones también bilaterales, también muestra engrosamiento de las líneas interlobales, de los septos interlobales, y efusión o, bueno, derrame pleural bilateral, señalizada acá por las flechas blancas, ¿no? Es acentuado derrame a predominio derecho. Entonces, el tema es que, bueno, acá el programa sí, obviamente sí lo detectó. El punto que están comprobando acá es que esto no es una enfermedad que fue clasificado como enfermedad objetivo de este algoritmo. O sea, el algoritmo abarcaba otras enfermedades como prioridad, pero logró también detectar esta enfermedad por características como la consolidación, etcétera. Entonces lo logró identificar, aunque no estaba diseñado para identificar este tipo de patología. Eso es lo que quieren ilustrar con esto. O sea que el algoritmo abarca entidades patológicas para lo cual no está diseñado. Entonces acá, bueno, esta es una mujer de 76 años que fue sometida a una radiografía de tórax en el departamento de emergencias, donde tenía fibrosis pulmonar, y, bueno, presentó por tos y disnea, ¿no? Y la radiografía muestra opacidades reticulares de tanto, digamos, la periferia como la base de ambos pulmones. Esto también está demostrado acá por la tomografía, un corte axial, donde muestra opacidades reticulares bilaterales a nivel subpleural, ¿no? Señalizada por estas flechas. Am, Acá el punto fue igual que el anterior, aunque el programa no fue diseñado para detectar fibrosis pulmonar, dadas las opacidades, fue capaz el algoritmo de detectar esta entidad. Entonces, es decir, la utilidad se extendió hasta otras entidades. Entonces, bueno, los resultados, sí, mencionar acá que la sensibilidad del algoritmo eh, de por sí solo, o sea, cuando en el contexto de este estudio actual dejaron al algoritmo actuar solo, sin intervención humana,
la sensibilidad fue de 81 a 88% según el punto de corte que estamos usando. Por eso incluía esta imagen de fuente externa otra vez, para que, digamos, nos acordemos que son diferentes puntos de corte que afecta a qué sensibilidad voy a tener, según donde estoy enfocando mi lectura estadística. Entonces, la especificidad fue de 69% hasta 90% según donde estaba haciendo el punto de corte. Los residentes de radiología tuvieron una sensibilidad menor de 65%. Y una especificidad de 98%, ¿no? Cuando combinamos los dos métodos, digamos máquina más humano, la reinterpretación de los residentes con el uso de los algoritmos aumentó la sensibilidad de los residentes donde había sido 65, aumentó a 73, y donde había sido la especificidad 98, bajó a 94. La especificidad. Bueno, un poco lo que es la discusión. Habla de que la sensibilidad y el valor predictivo negativo de los residentes mejoró. Ya lo habíamos hablado de esto, digamos, la sensibilidad, la capacidad de detectar las lesiones. Lo que es la especificidad y el valor predictivo positivo disminuyeron, ¿no? Estos dos. Acá lo que mencionan es que el énfasis en esta instancia está en el tamizaje, está en la detección de enfermedades en la sala de emergencias, donde el rol de la sensibilidad es superior al de la especificidad, donde se realiza una especie de triage acá por medio de las imágenes, y el objetivo es reducir los falsos negativos por interpretación. Entonces, si la sensibilidad y el valor predictivo negativo de los residentes mejoraron y la especificidad y el valor predictivo positivo disminuyeron, eh, digamos, hablamos que hay un balance positivo final, siempre hablando del contexto de emergencias, porque el rendimiento de esta manera aumentó en función objetivo que tenían en mente. demostró ser un método robusto, independiente de la edad, sexo y proyección que se usaba, eh, digamos, ya sea perfil o ya sea anteposterior. También mostró tener un rendimiento mayor ante síntomas respiratorios cuando están presentes, y, digamos, las radiografías que tenían hallazgos que llevaban a discordia o debate tenían, bueno, un menor rendimiento. El método en estos casos. La limitación es que, bueno, hay una institución única, no era tiempo real, era retrospectivo, y bueno, también que, bueno, fueron médicos en formación hacia la especialidad, residentes, y no médicos radiólogos recibidos, digamos, con años de experiencia. La conclusión es que el algoritmo de aprendizaje profundo por la radiografía de tórax en la sala de emergencias lleva un mayor rendimiento diagnóstico para identificar anormalidades clínicamente significativas, y que ayudaron a mejorar la sensibilidad de la evaluación del residente de radiología. Así que nada más, acá la bibliografía externa consultada en cuanto a la parte estadística. Espero que les haya sido útil. Interesante repaso en mi modo de ver, y bueno, muchas gracias.